buenos días a todos, bienvenidos a este seminario nuevamente. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo mío, el doctor Raúl Hernández. Les platico rapidísimo acerca de- de su- de sus logros. Él es investigador, es profesor investigador desde el 2008 del Tecnológico de Monterrey. Ahora no recuerdo, pero me imagino que fuiste estudiante de Julio César Gutiérrez, ¿verdad que sí? Así No es. lo recuerdo. Sí, Así es, ¿verdad? Bueno, pues sí. bueno, ya eso ya de entrada, pues habla muchísimo. Muy bien. Bueno, el doctor Raúl, sus líneas de investigación están centradas principalmente en la luz estructurada, en los haces eh, escalares vectoriales. En particular, hoy nos va a hablar de la luz estructurada en el régimen de coherencia parcial. Ha publicado alrededor de 60 artículos de investigación, de los cuales le han dado el premio, bien merecido, el premio Rómulo Garza 2019. Les cuento rapidísimo o que pues este seminario va a ser grabado para que después lo podamos ver a través de los canales oficiales del CIO. Las preguntas las haremos al final, como siempre. Pueden escribirme las preguntas directamente en el chat, yo se las leo al doctor Raúl. Si alguno de ustedes quiere preguntarle directamente, pues bienvenido. Háganmelo saber a través del chat, por favor. O bien pueden utilizar el icono que viene abajo para levantar la mano y yo les abro el micrófono para que puedan preguntarle directamente. Sin más preámbulo, Raúl, te dejo para que nos des tu charla. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor No, tenerte hombre, en estos gracias a ti. seminarios. Déjame nada más volver a compartir, porque como Perfecto. casi no he usado el Blue Jeans, a ver, ¿están viendo ahí la presentación? Ahora sí, estamos Sí, viendo tu presentación, sí. excelente. Bueno, pues muchas Adelante gracias entonces. por la introducción, Carmelo. Y bueno, pues gracias a todos los que están aquí en el seminario. Efectivamente, bueno, pues Carmelo es un gran amigo y pues le agradezco mucho que me dé esta oportunidad de platicarles pues algunos de los temas, ¿no?, que tenemos de investigación acá en el grupo de óptica del TEC. Nada más una pregunta, Carmelo. ¿No se escucha mucho ruido de fondo? Porque hay gente como golpeando en los muros acá. No es... Se escuchó un poquito, pero sin problemas. Yo creo Ah, que ok, no va a afectar mucho. no interfiere. Ok, Sí, perfecto. sí, Bueno, pues adelante. miren, gracias. El tema de la plática de hoy tiene que ver con luz estructurada, pero luz estructurada en el régimen de coherencia parcial y en particular en el régimen de coherencia espacial. Eh, y bueno, pues vamos a empezar hablando primero pues, de cuál es la motivación, ¿no? Vamos a hablar un poco de la descripción matemática del modelo que presentamos para pues emular, ¿no?, la luz estructurada, perdón, la luz estructurada en el régimen de coherencia parcial y para generarla. Voy a presentar unas simulaciones de haces parcialmente coherentes y, bueno, resultados experimentales. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es la luz estructurada? Y en general, en los últimos, vamos a decir, tal vez 15 años o 20, ya tal vez 2 décadas, ha habido una gran cantidad de publicaciones que se han dedicado a estudiar luz a la cual se le puede imprimir una cierta fase, que es interesante porque tiene singularidades. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de los vórtices ópticos, pero esa luz o esos campos ópticos tienen pues un perfil de intensidad y un perfil de fase que describen, como ya sabemos, tanto la forma en la que se propagan como sus propiedades de polarización. Entonces, la luz estructurada tiene que ver con poder darle cierta estructura o alguna forma, tanto a la amplitud como al campo, pero también a otras propiedades de los campos electromagnéticos, como pueden ser su polarización. Y en este caso, nosotros pues nos hicimos la pregunta de si podíamos estructurar las propiedades de coherencia, ¿no?, de la fuente. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí es la imagen típica de un vórtice que tiene una fase que varía de 0 a 2pi, ¿no?, alrededor de un punto que es la singularidad,
Y si viéramos la superficie de esa fase a lo largo de la propagación, pues se vería así como esta superficie helicoidal que se ve a la derecha. Hay muchos haces que se han construido ya ópticamente para darle cierta estructura. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos haces Bessel, que están caracterizados porque su perfil de intensidad pues corresponde a anillos cuya representación matemática pues es la de una función Bessel, ¿no? Pero podemos construir otros haces mediante la superposición de vórtices, por ejemplo, que tengan cargas topológicas distintas. Ahorita voy a comentar brevemente qué es la carga topológica, que básicamente tiene que ver con la helicidad de esta superficie que decíamos. La carga topológica es una propiedad topológica global del campo y pues tiene una helicidad, ¿no? Dependiendo de cómo es que circula la fase alrededor de donde existe la singularidad. Entonces la carga topológica caracteriza básicamente la circulación de la fase alrededor de la singularidad. Si la carga es positiva, pues tenemos una helicidad como esta, y si es negativa, tendríamos la helicidad opuesta. Entonces, si superponemos haces con distintas helicidades o vórtices cuyas fases tienen distintas helicidades, podríamos obtener un perfil como este de pétalos que vemos aquí. Pero también hay otros haces, como los haces parabólicos, que tienen una estructura, y aquí la estructura es muy clara, ¿no? Se ven los lóbulos de intensidad que están distribuidos a lo largo de parábolas. Estos haces son soluciones de la ecuación de onda en coordenadas parabólicas cilíndricas. Y bueno, así como estos, hay muchos otros. Se les puede imprimir estructura a la amplitud o al perfil de intensidad del campo, pues prácticamente el perfil que nosotros queramos, ¿no? Esto con técnicas holográficas. Pero también se le puede imprimir estructura a la polarización, como decíamos. Entonces, imagínense que ustedes tienen un haz que al graficar su perfil de intensidad se ve como esta dona, pero la polarización, que recuerden, pues la polarización está determinada por la relación de amplitud y de fase que hay entre las componentes del campo. La polarización ya no sería homogénea en una superposición específica como esta que vemos aquí. O sea, podemos construir un haz en el que la polarización, si nos paramos a lo largo de esta línea, está orientada verticalmente, y conforme nos vamos moviendo angularmente alrededor del centroide del haz, esa polarización permanece lineal, sin embargo ya va variando su ángulo de orientación. A estos haces que tienen estas distribuciones inhomogéneas, por ejemplo este de la izquierda es un haz radialmente polarizado, pero podríamos tener un haz que está polarizado azimutalmente, o sea, a lo largo de la coordenada azimutal, como este en medio, o bien un haz con polarización espiral. Conforme se propaga o lo vemos de evolución en el tiempo, veríamos que el vector campo eléctrico pues se orienta a lo largo o define espirales. Entonces, una de las motivaciones que nosotros hemos tenido en el grupo de investigación siempre es pensar en cuál grado de libertad que tiene un campo electromagnético podemos controlar. Porque siempre que tú puedes controlar alguno de los grados de libertades del campo electromagnético, perdón, de libertad del campo electromagnético, pues tienes una gran ventaja para aplicaciones o para seguir haciendo otras investigaciones. Por ejemplo, si puedes controlar la intensidad la consideramos como un grado de libertad. Puedes controlar y diseñar la fase también a voluntad, pues también es otro grado de libertad. La polarización igual. Y en particular nosotros pues, nos preguntamos sobre la coherencia espacial. Entonces, la pregunta que motiva la investigación, o una gran parte de la investigación que hemos hecho es esto. ¿Podemos estructurar la luz en el régimen de coherencia parcial? Espacial, ¿verdad? El régimen de coherencia espacial, pero queremos ver si podemos darle estructura a campos que sean parcialmente coherentes en ese régimen. Y bueno, lo primero que hicimos, ya esto hace tiempo, incluso este trabajo inició como parte de mi tesis doctoral, pues fue presentar un modelo para una fuente extendida, una fuente que es parcialmente coherente en el régimen espacial,
Y el modelo consiste en distribuir vórtices en una región circular, o sea, distribuir haces que tienen esta forma. Por ejemplo, este lo consideramos como nuestra unidad fundamental, ¿no?, para construir los haces. Y este diagrama lo que representa es la ubicación de la singularidad. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es colocar un haz. Por ejemplo, imagínense que ahorita les voy a presentar un diagrama, pero nada más para explicar esto. El haz, el centro de este haz, aquí donde vemos la singularidad, estaría ubicado en donde está este punto. Los vamos a distribuir en toda esta región. Vamos a distribuir n vórtices así y vamos a hacer una superposición coherente de esos haces. Esta área circular o esta región representa la extensión transversal de una fuente que sería circularmente simétrica. Entonces, al hacer la superposición coherente, lo que vamos a obtener pues es un campo parecido a este, pero algo deforme. Sin embargo, después de hacer eso, vamos a quedarnos con la intensidad y hacer otra construcción de un elemento similar. Y eso lo vamos a repetir muchas veces y después hacemos una suma incoherente. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la simulación, partimos de este vórtice, que es nuestra unidad fundamental. Esto se puede simular muy fácilmente en cualquier lenguaje, o más bien se puede evaluar muy fácilmente en cualquier lenguaje de programación. Y aquí, pues el valor L que estamos viendo representa la carga topológica. Esto es un vórtice típicamente asociado con la familia de haces Laguerre-Gauss. Pero esta gráfica o este diagrama representa la técnica o la estrategia de construcción que estaba describiendo. Entonces, vamos a construir un campo que está dado por la superposición de muchos vórtices individuales a los cuales le asignamos una fase aleatoria. Y este diagrama lo que representa es eso. Entonces tenemos un vórtice ubicado aquí en este punto y luego distribuimos otro. La distribución dentro del círculo azul es una distribución uniforme, ¿verdad? O sea, en el sentido de que todos los puntos, como los generamos aleatoriamente, pero todos los puntos tienen igual probabilidad de ocurrencia. Entonces, construimos la suma coherente de todos estos vórtices y obtenemos una distribución como la que se ve aquí a la derecha. Y repetimos esto muchas veces. Aquí ya, pues, la simulación depende mucho del poder de cómputo, pero alrededor de unas 400 o 500 veces te da resultados, pues, muy suaves, ¿no? Porque ya alcanzas a ver que hay una distribución como esta, donde tendrías esto es como si fuera pues simplemente una lámpara o una fuente extendida, ¿no?, que está emitiendo y tiene esa simetría circular. Entonces, ya que hacemos eso, construimos hacia abajo una suma incoherente. Solamente sumamos las intensidades, ¿no?, o la irradiancia de cada campo. ¿Ok? Y esto, pues, es lo que en principio estaría representando nuestra fuente extendida. Ahora, la pregunta es, ¿existe alguna... Si ustedes se fijan, aquí construimos esta fuente extendida con vórtices, pero ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿por qué vórtice? ¿Por qué no usas haces gaussianos? Y efectivamente también se puede usar un haz gaussiano, o sea, un haz que no tenga una singularidad. O sea, el modelo lo permite. La pregunta aquí es, bueno, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿existe alguna firma de estos vórtices individuales en el campo? O sea, si nosotros medimos este campo, ¿veríamos alguna diferencia al haberlo generado con vórtices que todos tuvieran carga 1 o al haberlo generado con haces gaussianos? Entonces, esa es una pregunta que respondimos y efectivamente existe una diferencia, pero no la observamos si medimos únicamente o si nos enfocamos en la intensidad. Por ejemplo,
si nosotros midiéramos esta intensidad o el módulo cuadrado de la amplitud, esto representaría la suma incoherente y veríamos pues esta mancha brillante. Entonces aquí no se ve, aunque aquí se alcanza a distinguir un poco una región pues, un poco más oscura, ¿no? En principio, cuando ya tu simulación es muy grande, pues esto se convierte en una mancha uniforme, ¿no? Pero aquí pues no ves que esto pueda tener una cierta naturaleza asociada con un vórtice. Sin embargo, si medimos la correlación cruzada, resulta que existe una firma de esos vórtices en el campo. O sea, la información de que estos vórtices fueron utilizados, ya sea para modelar o para construir el campo, se encuentra grabada en la correlación cruzada, en la función de correlación cruzada. Y esto es lo que vemos, esta es la forma en la que calculamos la correlación cruzada, pero esto es lo que se vería. Esto es una simulación, ahorita les voy a mostrar resultados experimentales, pero si ustedes observan, si esta es la intensidad, esto es I, y esta es la correlación cruzada, la existencia de este anillo, este es un anillo de dislocación, es una firma de que ese haz posee cierto contenido de vorticidad. El diámetro de este anillo está asociado con la longitud de coherencia de la fuente, la longitud de coherencia transversal. Y nosotros pudimos obtener una expresión que nos permite asociar el diámetro de este anillo con esa longitud de coherencia, ¿no? Incluso con la extensión transversal de la fuente. Entonces, una de las primeras aplicaciones que sugerimos, por ejemplo, para este resultado, pues era hacer interferometría estelar, en donde tú podías hacer que la luz que viene de una estrella, ¿no?, la pasas por una mascarilla que te genera vórtices, mides la correlación cruzada, y como podíamos tener una dependencia directa del radio o del diámetro del anillo de dislocación con la extensión transversal de la fuente, bueno, pues proponíamos que podíamos hacer mediciones de objetos distantes. A esa idea ya no la continuamos, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedó en una propuesta, ¿no? Entonces, si alguien eventualmente estuviera interesado en explorar eso, pues podemos platicar. ¿Cómo hacemos la medición de la correlación cruzada, ¿no?, experimentalmente? Si ustedes observan aquí, lo que estamos haciendo básicamente con esta función de correlación es comparar dos puntos que están diametralmente opuestos. Si yo me fijo en la extensión transversal del haz, pues es como si estuviera tomando un punto, por ejemplo, no sé si se ve mi mouse. ¿Se ve el mouse, Carmelo? Sí, se ve súper Sí, bien, ok. sí. Sí. Bueno, gracias. Entonces, bueno, supongan que tienen este punto, ¿no? De la... Ah, creo, ¿sabes qué? Déjame ver si se puede hacer alguna anotación aquí. Ah, no. Bueno, está bien. Entonces, imaginen que toman este punto de la letra R y lo quieren comparar con uno que está diametralmente opuesto, por ejemplo, acá en la base. Entonces, una estrategia es, pues, tomar la letra R, invertirla con respecto al eje vertical, luego agarrar una copia de esa misma letra R, la inviertes con respecto al eje horizontal y después la superpones. Ahora sí haces esa medición de correlación. Recuerden, la interferencia no es más que una medición de correlación entre el campo, ¿no?, o entre el campo y una versión desfasada o retrasada, ¿no?, de él mismo. Entonces, experimentalmente nosotros logramos hacer esa medición con un arreglo que utiliza estos prismas inversores. El primer arreglo que propusimos para hacer la generación de estos haces fue uno que consistía en una técnica puramente digital, con excepción de la fuente láser, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es iluminar una pantalla que es una SLM, un modulador espacial de luz, en la cual se proyectaban
con una cierta frecuencia distintos hologramas de los vórtices individuales desplazados. Es decir, estábamos reproduciendo en la pantalla esta estrategia. Entonces, se mandaba el holograma para generar este vórtice, para generar este otro desplazado, y así sucesivamente. Y como se estaba mandando con una cierta frecuencia, el detector estaba integrando. El detector básicamente es el que estaba haciendo la suma incoherente. Y la medición de correlación, pues la estamos haciendo con este arreglo. Entonces, esta propuesta consistía de dos esquemas, ¿no? Un esquema para la generación y otro esquema para la medición. La generación, como les decía, básicamente es todo digital porque toda esa estructura de fases se está imprimiendo con la SLM, pero también la extensión transversal de la fuente se está simulando con la misma pantalla. Okay, digitalmente, pues porque se están distribuyendo los vórtices en una región circular dentro de la pantalla. Este arreglo, pues es un arreglo nada más para seleccionar uno de los órdenes, el orden que te interesa, ¿no? de la pantalla. Este es un holograma. Y después se va o se envía al esquema para hacer la medición de correlación. Y este, pues es un interferómetro de Sagnac. Es un interferómetro, bueno, una variante, ¿no? Que tiene una ventaja pues muy, muy adecuada para nosotros, porque como es un interferómetro de camino común, básicamente no nos preocupamos por las diferencias de fase que pueda haber a lo largo de las distintas trayectorias. Lo único que hacemos es desplazar los haces dentro del interferómetro para lograr invertir el haz en una dirección, por ejemplo con este prisma inversor, y en la otra trayectoria o en el otro brazo del interferómetro, pues lo invertimos en el eje ortogonal, ¿no? Y aquí pues ya en el divisor hacemos la recombinación. Entonces aquí estamos haciendo la detección. A ver, un momento. Y bueno, pues los resultados serían los siguientes. Estos son los hologramas que se envían a la pantalla, que se están alternando con una frecuencia que depende de la frecuencia a la que puedes refrescar las imágenes en la pantalla de cristal líquido, en el modulador espacial de luz. Y bueno, esta es la expresión que les comentaba que podemos obtener, que nos relaciona el radio de la región en donde estamos distribuyendo los vórtices con la longitud de coherencia transversal. Y aquí también nos relaciona esta expresión, pues el radio del anillo de dislocación. Perdón, esta es el diámetro de la región donde estamos distribuyendo los vórtices nos define la longitud de coherencia. Pero ese mismo diámetro está asociado con el anillo de dislocación, ¿ok? Entonces, básicamente está asociado físicamente con la extensión transversal de la fuente, esta letra C, esta variable. Y esta R es el radio del anillo de dislocación. Entonces, midiendo el anillo de dislocación, pues podríamos determinar la extensión transversal de la fuente. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos en esta primera fase, ¿no? de nuestro estudio para saber si podemos agregar estructura a los haces? Bueno, pues los resultados experimentales son los siguientes. Vean, esta es una fuente simulada, ¿no? Que tiene baja coherencia. La coherencia va incrementando conforme nos movemos a la derecha aquí en estos diagramas. Y aquí, como pueden observar, tenemos un campo que tiene una baja coherencia espacial. Aquí vemos la función de correlación cruzada. Y esta es una función de correlación cruzada sin filtrar. Aplicamos un filtraje de Fourier solamente para eliminar las franjas y quedarnos únicamente con el anillo. Y entonces aquí vemos que el anillo de dislocación, conforme nos movemos a la derecha, es decir, hacia el régimen de mayor coherencia espacial, pues el anillo va disminuyendo, ¿ok?
Y esto es algo esperado, es decir, si ustedes tienen el caso de un vórtice que es altamente coherente, la distribución del haz se empieza a asemejar a una dona, que era lo que veíamos, ¿no? A esta distribución anular. Y la función de correlación cruzada, el anillo de correlación va a tener un radio que tiende a cero. ¿Ok? Uno de los resultados fue, uno de los resultados importantes del primer análisis, ¿no? que hicimos, es que, pues como en principio no podemos tener coherencia perfecta, ¿no? Ni espacial ni temporal, aunque nos podemos acercar mucho, ¿verdad? Pero idealmente no lo podemos tener, pues en principio entonces todos los haces que tengan un cierto estado de vorticidad van a presentar un anillo, por muy pequeño que sea, pues un pequeñito anillo de dislocación en su función de correlación cruzada. Y eso, bueno, pues eso lo podemos asociar también con la circulación de la fase, etcétera. Entonces, nuestro resultado es que, pues en principio, como ese estado de vorticidad es un estado pues medio fundamental, ¿no? de los campos con singularidades ópticas, independientemente si son coherentes o incoherentes. También estudiamos qué pasa si cambiamos la carga topológica de los haces que estamos considerando como nuestros haces, como nuestras unidades, ¿no? para construir este tipo de haces. Y observamos que en la función de correlación cruzada ocurre pues una aparición de nuevos anillos de dislocación dependiendo del valor de la carga. Por ejemplo, en este caso, el valor de la carga que usamos era 1 y aparece un anillo de dislocación. Entonces, para este caso, usamos una carga L igual a 2 y aparecen dos anillos. Y así mostramos que no solo experimentalmente, también tenemos resultados analíticos. Mostramos que el número de anillos de dislocación en la función de correlación cruzada está directamente relacionado, tiene una relación 1 a 1 con la carga topológica de los haces que estás utilizando para modelar tu fuente espacialmente incoherente. Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿podríamos tener o cambiar la estructura de los haces que estamos utilizando como nuestro bloque fundamental, ¿no? Nuestro Lego para modelar la fuente? En particular, nos preguntábamos, bueno, haces que tengan una estructura pues asimétrica. Por ejemplo, estos haces, que se conocen como haces Inch-Gauss, ya no tienen una simetría circular, sino que más bien tienen una simetría elíptica. Y pues nuestra pregunta era esa, bueno, ¿qué pasa si podemos, más bien si utilizamos este tipo de haces para modelar la fuente? Entonces, pues lo metimos primero en nuestras simulaciones y nos dimos cuenta que pues el haz se vería de esta forma, ¿no? Haciendo exactamente la misma estrategia, veríamos que el haz parcialmente coherente, pues más o menos se alcanza a distinguir algún detalle, ¿no? Que se asemeja a la geometría del haz que estamos utilizando de manera individual, pero pues no podemos determinar exactamente cuál es esa estructura que pudiera tener el haz. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué nos dice la correlación cruzada? Entonces, la correlación cruzada nos da mucha información, nos dimos cuenta de que básicamente la estructura que vemos de líneas de dislocación en la correlación cruzada está directamente relacionada con la geometría de los haces que estás utilizando para modelar tu fuente extendida. Y además, bueno, pues está representada bueno, también la cantidad de líneas que aparecen tiene una relación directa con el orden de esos haces. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo vemos haces Hermite-Gauss,
que se utilizaron para modelar la fuente. Y aquí estamos viendo la correlación cruzada. Y si ustedes observan, bueno, pues las líneas de dislocación en la correlación cruzada tienen claramente la geometría asociada a la geometría del haz individual que se está utilizando. ¿Por qué en particular nos interesó o nos interesaron los haces Sims-Gauss? Bueno, estos haces fueron obtenidos en el grupo por Julio Gutiérrez y Miguel Vandrés, ¿no?, como soluciones de la ecuación paraxial de onda, y forman una tercer familia completa de soluciones ortogonales de la ecuación paraxial, pero además son una generalización de los haces Hermite y de los haces Laguerre, porque existe un parámetro que es el parámetro de elipticidad que te dice qué tan elíptico es el sistema de coordenadas, y cuando ese parámetro tiende a infinito, tiendes a la familia Hermite-Gauss. Pero cuando el parámetro se va a cero, pues no tienes esa elipticidad y tiendes a los haces a una simetría circular, que serían los haces Laguerre-Gauss. Y estos haces pues se han estudiado en atrapamiento, ¿no?, y en otras aplicaciones. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver, o sea, tienen una suficiente asimetría, ¿no?, como para ver si podemos encontrar, ¿no?, alguna estructura en haces que sean parcialmente coherentes. ¿Por qué los haces parcialmente coherentes son interesantes? Bueno, pues porque también se ha mostrado que, en particular para algunas de las aplicaciones que nosotros estamos pensando, se ha mostrado que tienen una mayor resiliencia, ¿no?, a las fluctuaciones atmosféricas. Y la razón de esto es que como ya no tienes una relación de fase fija entre los distintos puntos del haz, pues bueno, reduces ese fenómeno de interferencia como tipo speckle, ¿no? O sea, reduces la deformación que pudieras tener en el perfil de intensidad si utilizaras un haz que es completamente coherente. La descripción de estos haces no le voy a dedicar mucho tiempo, pero pues nada más para completar, como les decía, tenemos la ecuación paraxial de onda, que al resolverla en coordenadas elípticas cilíndricas, por el método de separación de variables, pues tenemos una expresión de esta forma. Hay una amplitud gaussiana, una función de fase longitudinal, ¿no?, y un producto de amplitudes que dependen de cada una de las coordenadas elípticas. Entonces, al insertar en la ecuación, se obtienen estas tres ecuaciones diferenciales, ¿no?, que son las ecuaciones separadas. Las soluciones de estas ecuaciones están dadas por funciones, o sea, en particular de estas dos de arriba, por funciones que se conocen como polinomios de Ince. Y bueno, este resultado es un resultado que, pues, la verdad, a mí me parece un resultado muy, muy bonito, muy interesante, y fue publicado ya hace casi 20 años, ¿no? O sea, hace 18 años, en el 2004, fue publicado por Miguel Vandrés, quien fue un compañero de generación, y Julio Gutiérrez, ¿no?, que fue mi asesor tanto de maestría como de doctorado. Entonces, la descripción de estas funciones o de estas soluciones a la ecuación paraxial, como les decía, está dada por ese término gaussiano y el producto de estas amplitudes descritas por esos polinomios de Ince. Entonces, esa es la razón por la que estos haces se conocen así, como Ince-Gauss. Y pueden construir también superposiciones que se conocen como helicoidales. Es la superposición de una función Ince par, porque esta función que es este superíndice, ¿no?, corresponde a even, ¿no? Estas son las funciones pares de Ince. Y las funciones impares, bueno, pues me generan la otra solución. Entonces, si yo sumo una función par más i veces una impar, pues voy a tener una solución helicoidal. Estos haces ya se han generado de muchas formas y se han utilizado, como les decía, también para muchas otras aplicaciones.
Pero bueno, en particular nosotros pues, los queríamos estudiar en el caso de coherencia parcial, no los habíamos visto. Y aquí lo que estamos viendo es, si generamos un as ins-Gauss, ¿no? en el régimen coherente, veríamos un as que tiene pues estas distribuciones, ¿no? De intensidad. Este es el orden 2,2. Hay dos índices que caracterizan también a esta familia de soluciones. Es como el equivalente del índice radial y el índice angular. Pero aquí lo interesante pues es, más que los índices, ver la estructura de las líneas nodales y el hecho de que pues están relacionadas. Ahorita vamos a ver, no recuerdo si lo puse, pero aquí está. Sí. El índice M corresponde al número de líneas nodales hiperbólicas y el índice de líneas elípticas está dado por la relación P menos M. Entonces, por ejemplo, este es el índice P y este es el índice M. Entonces, aquí tendríamos P menos M, pues es 2. Entre 2 ya tenemos una línea nodal elíptica. ¿Ok? Y como M pues corresponde con las hiperbólicas, pues aquí están las dos líneas nodales. Entonces, otra vez la estructura también de esto está asociada y con esos índices, pero esto no es la función de correlación cruzada y estos no son haces parcialmente coherentes, estos que estoy mostrando aquí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían o cómo se verían las versiones parcialmente coherentes de estos haces? ¿Podemos estructurar un campo que tenga una semejanza con estos? Y bueno, la respuesta pues es que sí podemos. Aquí nada más estoy presentando cómo se vería, por ejemplo, una superposición de dos haces coherentes, un modo par y un modo impar, para formar un haz helicoidal. Resulta que los haces helicoidales tienen una composición también de vórtices porque ocurren singularidades de fase. Aquí podemos ver una singularidad y acá está la ubicación de la otra singularidad. Y bueno, esto pues es interesante porque si ya veníamos trabajando con vórtices, pues podemos pensar en utilizar esto también para modelar nuestra fuente y meterle o imprimirle un poco de contenido, ¿no? de singularidad de fase o de momento angular orbital. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, vamos a seguir la misma estrategia. Hacemos la superposición de haces distribuidos en esa región circular, como lo habíamos comentado anteriormente, y hacemos una suma coherente. Eso nos genera esta distribución, utilizando haces ins-Gauss. Después hacemos la suma incoherente y vemos pues que tenemos una intensidad que a lo mejor aquí alcanzamos a ver que se asemeja un poco, ¿no? al perfil de intensidad del haz individual, pero aún así pues no podemos decir con certeza cuál es su estructura. Sin embargo, si calculamos otra vez la función de correlación cruzada, pues vamos aquí, bueno, aquí se fue, ¿no? Aquí básicamente es nada más escribir, o quería escribir las expresiones, que son las que ya habíamos mencionado. Hacemos la suma de intensidades y el promedio es un promedio, ¿no? de las correlaciones cuando estamos haciendo esta suma incoherente. Y lo que queremos ver es, bueno, la simulación, ahorita se las muestro. La simulación es fácil ver el resultado de la función de correlación cruzada, pero queríamos ver, bueno, cómo podemos medir esto experimentalmente también. Ya teníamos una técnica que habíamos presentado, que era esa técnica todo digital, ¿no? En donde distribuíamos el haz en la misma pantalla. Pero aquí seguimos pues una aproximación diferente. Aquí lo que hicimos fue cambiar la técnica de generación. Aquí podemos distinguir también dos esquemas, un esquema de generación y un esquema de medición. En la generación, lo que hacemos es enfocar el láser en un vidrio esmerilado que está rotando. Y la distancia que hay
entre el objetivo de microscopio y el vidrio esmerilado que está rotando, nos ayuda a determinar o a cambiar el tamaño, el spot size sobre el vidrio esmerilado. Y eso nos ayuda a cambiar pues la extensión transversal de la fuente. Después de esto, o sea, aquí tenemos un régimen de alta coherencia temporal, tenemos un láser, pero lo que estamos afectando principalmente es la coherencia espacial. Entonces, el haz que estamos generando lo enviamos a un modulador espacial de luz, en donde solo ponemos ahora un holograma, ¿ok? Y con esa estrategia, o sea, aquí ya no estamos variando el holograma de posición. Entonces, con esta estrategia generamos el haz, es el equivalente, ¿no? a la estrategia en donde todo es digital, y lo enviamos, pues ahora sí, a la etapa de análisis para ver cómo se comporta la función de correlación cruzada. Entonces, en la etapa de análisis, este arreglo es una variante. Aquí pudimos haber utilizado el mismo arreglo que en la ocasión anterior, o sea, que en el esquema anterior, pero esto fue más bien una cuestión de que ya teníamos elementos montados en otro arreglo y dijimos, bueno, pues podemos usar también esta estrategia, ¿no? Esta es una variante de un Mach Zehnder, porque pues aquí ponemos los prismas inversores en cada uno de los brazos. Entonces, en el brazo que se transmite, invertimos con respecto al eje vertical, y aquí en este con respecto al eje horizontal, y en este con respecto al eje vertical. ¿Ok? Y bueno, ya hacemos la detección. Entonces, esto es lo que les decía. Tenemos el láser, va a un objetivo de microscopio, ilumina un vidrio esmerilado, ¿no? Y después el haz que se va abriendo, pues lo proyectamos, ¿no? hacia la pantalla de cristal líquido, el modulador espacial. El tamaño o la extensión transversal de la fuente lo controlamos con la distancia que hay entre el objetivo de microscopio y el vidrio esmerilado. Entonces, pues aquí, si incrementamos el tamaño, por ejemplo aquí acercando el objetivo de microscopio, vemos cómo pues aumenta la incoherencia espacial. Si tenemos aquí un tamaño más pequeño, es como si estuviéramos perfectamente enfocados en el plano del vidrio, pues la coherencia espacial aumenta. Entonces, hacia abajo vemos, aquí tenemos mayor coherencia espacial y hacia acá va disminuyendo. Este es el holograma que se envía al modulador espacial, y para generar pues los haces Ins-Gauss, ¿no? Pues estos son los hologramas que se verían, por ejemplo, para un orden 3-1, un 2-2 o para un helicoidal. O sea, podemos generar ya sea modos pares o impares o modos helicoidales, ¿no? Entonces, este es el análisis. Aquí nada más una gráfica de cómo es que se está haciendo la inversión. Entonces crean las dos copias, por ejemplo, de esta carita feliz, y al final se están superponiendo aquí en este haz. Por ejemplo, la carita se invierte aquí verticalmente, acá se invierte horizontalmente, y estaríamos superponiendo en el divisor pues puntos opuestos, puntos que están diametralmente opuestos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ven los resultados? Bueno, pues para unas Ins-Gauss de orden 2-2 tenemos esta función de correlación, y aquí ya vemos claramente estas líneas de dislocación. O sea, aquí se ve que hay una dislocación en la fase. Viene una franja y de repente se disloca y continúan dos. Cuando ya filtramos esta imagen para eliminar esas franjas y quedarnos solamente con esas líneas de dislocación, pues aquí ya ahora sí el resultado es más evidente, ¿no? Entonces la naturaleza o la estructura, ¿no? la geometría de las INSE está presente en la función de correlación cruzada. Aquí lo que ocurre es que el número de líneas nodales que tiene el haz original se duplica
en la función de correlación cruzada. Esto es algo que observamos en todas las familias de haces. Bueno, pues aquí nada más presentar más resultados experimentales para distintos índices, ¿no? M y P. Por ejemplo, este AS31 tiene esta geometría, esta es la simulación, este es el resultado experimental. Y bueno, aquí son también simulación y resultado experimental de la medición de correlación cruzada. Y bueno, a nosotros nos pareció que teníamos buenos resultados, ¿no? En particular, pues la geometría se ve bastante bien. Pero no hicimos aquí una comparación cuantitativa entre la semejanza, ¿no? de esta comparación es principalmente cualitativa. Y bueno, pues aquí más resultados para distintos índices. Conforme va incrementando el índice, recuerden, este índice P menos M, ¿no? Entre 2, pues eso nos va a determinar las líneas elípticas, las líneas nodales elípticas. Y bueno, pues este índice M está asociado con las líneas que son a lo largo de hipérbolas. Muy bien. Podemos aproximarnos, por ejemplo, estas son versiones helicoidales, ¿no? Y de hecho, si el parámetro de elipticidad es muy cercano a 0, pues nos aproximamos mucho al caso de los haces Laguerre-Gauss. Y aquí se alcanza a distinguir un poco eso. Aquí lo interesante es que si tienes una distribución, vamos a suponer que tuviéramos una distribución perfectamente circular, ¿no? Que estuviéramos utilizando haces Laguerre-Gauss. El orden radial, que sería este orden P, pues también agrega líneas nodales radiales en la función de correlación cruzada. Y ahí algo que no hemos podido determinar ahorita todavía es cuáles de estas líneas nodales corresponden al modo angular y cuáles corresponden al modo radial. En el caso de las... o sea, cómo distinguirlas si tenemos una geometría circular pues casi perfecta. Aquí, bueno, ya nos estamos acercando. De hecho, creo que ya estamos sobre el tiempo. Nada más voy a terminar con los comentarios para dar espacio a las preguntas. Y bueno, básicamente lo que mostramos, tenemos más resultados en esta línea, pero pues mostramos que hay varias estrategias equivalentes para modelar y construir haces con estructura en el régimen de coherencia parcial espacial. Y esto es una gran ventaja, por ejemplo, el poder hacerlo de forma digital, porque te permite construir, pues ahora sí, o asignarle estructuras muy diversas, ¿no? a la coherencia. La función o la longitud de coherencia transversal tiene un efecto en la función de correlación cruzada y lo podemos controlar. Entonces, algo que les comentaba al inicio es si nosotros podemos tener control sobre alguno de los grados de libertad de un campo óptico, pues en realidad tenemos un recurso que puede ser muy útil, ¿no? En particular, un resultado que mencioné es en la función de correlación cruzada, por ejemplo, para los haces INSE o para los haces Hermite o Laguerre, podemos ver que hay una duplicación de las líneas nodales en la función de correlación cruzada con respecto a las líneas nodales que tiene el haz individual en el régimen perfectamente coherente. Y bueno, pues ya por último, hacer aquí énfasis en el hecho que mencionaba. Nosotros podemos ver el grado de coherencia espacial también como un recurso, ¿no? Que tiene un alto potencial para poder estudiar aplicaciones de la luz parcialmente coherente en otros contextos. Por ejemplo, aquí en particular menciono el entrelazamiento cuántico. Una de las propuestas, y aquí es así como tipo comercial, pues nosotros estamos buscando, a mí en particular me interesa estudiar cuál es el efecto que tiene el variar tanto grado de elipticidad como el grado de coherencia espacial, ¿no? en un haz parcialmente coherente en la generación de pares de fotones entrelazados y en particular en el grado de entrelazamiento que tendrían. Entonces, si se puede controlar
mediante la variación del índice, perdón, de la elipticidad, incluso el grado de coherencia, pues bueno, tenemos un recurso ahí que nos permitiría también pues explorar aplicaciones en esa área. Y para eso, pues estoy en busca de algún estudiante que le quiera entrar, o estudiantes que le quieran entrar. En el programa de doctorado del TEC tenemos algunas becas disponibles, entonces si les interesa, pues con gusto me pueden escribir. Y ya con esto termino, Carmelo, y abrimos pues el espacio a preguntas. Excelente. Muchísimas gracias, Raúl. Una charla súper interesante y un tema bastante interesante. Gracias. Por favor, ahorita que puedas ahí, a ver si nos puedes escribir tu correo en el chat para que te Sí, lo contacten. pongo, está al inicio, lo debía haber Perfecto, puesto otra al vez. final, pero Por si te quieren ahí está. contactar. Déjamelo. Ahí ya hay una pregunta. ¿Ok? Mientras pues te las voy a ir leyendo y mientras tanto, pues los invito a que pues nos escriban sus preguntas o que me hagan saber y le pregunten directamente a Raúl, ¿no? Él pues les puede responder Ujú, directamente. claro. La primera pregunta es, bueno, es un comentario. Buen día, gracias por el seminario, muy interesante. El fenómeno de coherencia, en este caso la espacial, resulta del comportamiento estadístico de todos los grados de libertad involucrados. Pregunta, ¿han variado la rugosidad y velocidad de rotación del vidrio esmerilado? Es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿puede implementarse programáticamente como una oscilación de los microespejos en el DMD? Ya, ok. Entonces, ahí son esas dos preguntas. Mira, Sí. la primera, la velocidad, la rugosidad no, pero la Ajá. velocidad sí. Y no vimos un cambio notable, ¿no? Eh, Ok. entonces, los cambios que observamos, se los atribuíamos principalmente a variaciones en el proceso de medición del detector, ¿no? Mm. Pero la rugosidad no la hemos variado. Entonces, Ok. esta pregunta, pues a lo mejor sí valdría la pena, el arreglo todavía lo tenemos montado, ¿no? Ok. Entonces, sí podríamos explorar, eh, pues qué pasa si variamos la rugosidad, incluso a lo mejor ponerle más atención también a la variación de velocidad. Entonces, Claro. es algo interesante y bueno, pues ahí, no sé quién haya hecho la pregunta, pero si, Eh, eh, si está sí, es el interesado. doctor Geminiano, es un investigador de aquí del CIO. Ah, ok. Bueno, no, pues Sí, con gusto, igual y podemos comentarlo, ya sí. con más calma, ¿no? Darle Ajá, para más darle seguimiento. continuidad, claro, sí. Así es. Exacto. Y Sí. bueno, puede implementarse con un DMD. Sí, la verdad es que no lo hemos implementado, pero digo, tenemos algunos DMDs en el laboratorio y creo que sí eh, podría, podría implementarse Mm. con facilidad. De hecho, una de las ventajas de la DMD sobre la pantalla, sobre el SLM, pues es la velocidad a la que pudieras modularla, ¿no? Entonces eso pues nos da también nos abre más posibilidades. Sí. Exacto. Sí, muy bien. Por ahí mencionabas, déjame, mientras esperamos más preguntas, déjame hacerte una. Por ahí mencionabas que se podría aplicar, o una de las aplicaciones que habían propuesto era para las estrellas, para Sí, medir que eso no lo entendí muy bien, para medir qué el, en las el estrellas. tamaño, el diámetro, la extensión transversal de, Ah, de, de la estrella, o sea, o de una fuente luminosa distante, que pues en principio sí. nosotros pensábamos en una estrella. Hay una técnica eh, que se conoce, es una técnica de coronografía, ¿no? Ujú. este, para detectar exoplanetas, en donde haces pasar la luz de una fuente de la estrella, en donde tú sospechas, los astrónomos son muy buenos en esto, ¿no? Ya tienen identificados, dices, aquí hay un sistema que se sospecha, ¿no? Que sea un sistema que tenga algún planeta por ahí. Y entonces cuando alineas la luz de la fuente para que incida sobre una mascarilla de fase, no sobre una SLM, sino una mascarilla, aquí ahora sí un objeto refractivo, ¿no? Ok. Eh, lo, lo que ocurre es que toda la luz que viene en el eje se redistribuye hacia la periferia cuando
cuando ya cruza la mascarilla, pero todo lo que viene fuera del eje ilumina la región central. Entonces, si tú tuvieras la luz solamente de una estrella, pues básicamente verías así como un anillo, una distribución de anillos, ¿no? Este, pero si ves que la región central está iluminada, eso quiere decir que hay otro objeto en el sistema. Entonces decíamos, bueno, mira, a lo mejor esta técnica, quienes ya la están usando, pues podrían además implementarla así en su telescopio y agregarle una medición a pues básicamente este interferómetro, ¿no? Que veíamos en donde doblas o inviertes los frentes de onda y hacer mediciones de correlación. O sea, si ya estás también midiendo y ya tienes todo perfectamente alineado, pues agrégale la medición de correlación para determinar pues, la extensión transversal. Y esa era una de las propuestas, ¿no? Pues que no le dieron continuidad y que, pues como decías, ahí está la invitación para que alguien se anime a, pues, a darle. Es Sí, una eso, propuesta fíjate bastante que no le interesante, dimos ¿no? continuidad, pues la verdad es que nosotros no estamos en el área de astronomía y ahí sí se requería Sí, de alguien, pues ya en esa área. expertos. Ajá, Sí, pero mira, veo otra pregunta en el chat, dice, en sí, relación a la pregunta exacto. de Carmelo, es una analogía con la interferometría estelar de Michelson. Así es, Sí, de hecho, nosotros lo proponíamos como una alternativa, o sea, eh, en el artículo inicial, cuando empezamos a estudiar esto, ¿no? Que ya también tiene rato, creo que fue del 2008, 2007, 2008, lo proponíamos como una técnica alternativa, ¿no? Para los interferómetros estelares de Michelson. Eh, en este sentido, una de las ventajas que nosotros veíamos es que pues ibas a necesitar no sé cuál es el término adecuado, pero el baseline, ¿no? Del interferómetro pues sería menor, ¿no? sí, 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 Este, pero exacto. bueno, sí, sí está también planteado como una Bueno, alternativa a eso. déjame hacerte otra pregunta. Ahí, cuando mostrabas imágenes de la correlación para para los vórtices ópticos, solo lo hicieron bueno, y cuando lo hace para cargas topológicas mayores, aparecen anillos adicionales, ¿no? Un Sí. poquito, se parecen un poco a digamos, haces la Gauss donde cambias o aumentas el valor de P de cero a otros valores. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué pasaría o si lo intentaron hacerlo con valores de P mayores a cero? O si tienen alguna Eh, idea de qué pasaría en ese caso. Bueno, sí, es que sí se hizo. De hecho, Ajá, mira, déjame ver si están. Deben estar por acá. Este es el equivalente a eso. Bueno, estos son resultados ajá, experimentales. Aquí es como si fuera un helicoidal. Aquí nada más le agregamos una, claro. una elipticidad, ¿no? Pero si la Sí, elipticidad la tiendes a claro, cero, es como si, tienes si razón. tuvieras el Laguerre-Gauss Sí, de orden 6, ¿no? sí, Y el comentario aquí que hacía es que eso está. En el caso de los Laguerre-Gauss, lo complicado es que no podemos distinguir, o sea, todavía no sabemos cómo distinguir cuáles de estos anillos de dislocación corresponden sí, al índice radial y cuáles le sí, corresponden al índice angular. claro. Pero sí, Valdría sí, la pena. esto lo hicimos para los INSE, no propiamente para los Laguerre, pero básicamente pues es o sea, ya Sí, vemos claramente qué obtendríamos, ¿no? Si lo hacemos claro. para los Laguerre. Sí. Déjame leerte, perdón que me salté la pregunta de quién fue, de Juan José, me parece. Ahorita al final, pues Ujú. ya te doy espacio un poquito, Raúl, para que les cuentes qué líneas de investigación tienen Ok, ahí en el TEC, ¿no? Por si alguien se anima. claro. Nos pregunta Transgeminiano, en relación a la autocorrelación, ¿funciona también para haces estructurados no simétricos? Eh, sí, pues la función de correlación, en general no depende de la simetría de las. Nosotros buscábamos en principio algo simétrico, pues para ir construyendo a partir de ahí, ¿no? Y después ir complicando ya la simetría de los haces que pudiéramos estudiar. Pero sí, efectivamente, o sea, no depende. De hecho, hay un Claro, resultado en el que tú puedes construir haces adifraccionales parcialmente coherentes y también nos damos cuenta que la función de correlación es un invariante en la propagación ya. de los haces pues, adifraccionales, ¿no?
Pero en la familia esa de haces adifraccionales, pues entran haces que son asimétricos como los parabólicos, ¿no? Claro. Y los resultados, pues también se mantienen. Claro, no se ha hecho, ¿no? Es, Pero no lo digamos, hemos, ahí al menos todavía hay experimentalmente no. campo para... En la Sí, simulación, sí hay algunos resultados. genial. Bueno, una pregunta más. Hola, gracias por la charla. ¿Trabajaron con haces diferentes como los Hermite-Gauss o Bessel-Gauss? Sí, aquí mira, por ejemplo, ¿dónde estaba? Los primeros resultados, estos de acá, son Laguerre-Gauss. ¿Mm? Y los Hermite-Gauss son, no los probamos directamente con los Hermite. En las Ujú. simulaciones sí, pero experimenta. Por ejemplo, estos son unos Hermite-Gauss, ¿no? Aquí está, ¿no? Sí. Este es el Hermite-Gauss cuando el parámetro de elipticidad tiende a infinito. Y en la simulación sí obtuvimos Mm. las mediciones de la función de correlación cruzada. Ujú. Pero en el experimento no, porque nos enfocamos principalmente en los Ins-Gauss, precisamente por el hecho de que como son una generalización de las otras dos familias, eh, pues bueno, al ir variando la elipticidad, pues nos podíamos dar cuenta si nos aproximamos al resultado de la Claro. simulación para los Sí. otros dos casos o no. Ok, pero con haces Bessel no lo han hecho. Con Aces Bessel no lo No. hemos hecho y esa es una de las propuestas. Digo, ya mi alumno de doctorado que empezó también a trabajar en esto, Adad Yepis, pues él ya terminó, pero era una de las actividades que quedaron pendientes, ¿no? Entonces Pendientes. no lo hemos hecho ni con Aces Bessel ni con Aces Matthew, que tienen Sí, también una geometría elíptica. claro. Eh, Perfecto. Hay una pregunta más. Ya estamos ahora sí sobre el límite del tiempo. Buenas tardes, interesante plática. ¿Existen otras formas de generar estos vórtices, además del arreglo con el vidrio esmerilado y de la programación que mencionaron al principio? Gracias. ok, o sea, las dos técnicas que hemos estudiado nosotros, eh, pues son las más utilizadas. Ahorita yo no conozco, por ejemplo, esta técnica digital, nosotros, en donde distribuimos los haces digitalmente sobre la pantalla SLM, cuando se trabajó en ese proyecto, no encontramos a alguien más que lo hubiera hecho. Y ya ves este claim que se hace en los papers siempre, Sí, sí. to the best of our knowledge, somos los primeros en hacerlo, ¿no? Bueno, en Sí, principio, o sea, creo que fuimos los primeros en hacerlo, ¿no? sí, sí, Ese sí. paper ya fue muy citado, el que tiene esa estrategia, ¿no? De hacerlo todo digitalmente. Pero la otra técnica, en donde utilizas el vidrio esmerilado, esa ya se ha utilizado también Más común, ¿no? Claro. por más grupos, ajá, y esa es más común. Pero no Genial. conozco alguna otra ¿Existe metodología, alguna ¿no? O otra? algún otro método para Excelente. generar. Muy Sí. bien. Pues muchísimas gracias, Raúl. Una charla súper interesante. Perdón. Por ahí te preguntaban qué líneas Los de temas investigación de investigación. ven Mira, o qué brevemente, de temas. todos Sí. modos, si quieren más Escríbanle información directamente de eso, también, ¿no? me Claro. escriben, Sí. pero Sí. brevemente les comento. En en el departamento de física o en el grupo de óptica en particular, está el área de polarimetría, ¿no? Dorilian está muy activo en eso. Nosotros estamos trabajando también pues, en el área de luz estructurada, ¿no? De generación de haces con estructura en estos grados de libertad que ya mencionamos, pero también buscamos aplicaciones de eso. Y de hecho por ahí tenemos una colaboración Ok. que está corriendo, ¿no? Con Carmelo. Eh, pero bueno, es para generar haces que tengan distintas distribuciones de polarización que son interesantes. Eso es beam shaping. También está el área de óptica cuántica, en donde ahí tenemos pues algunos proyectos. Hay un proyecto que Dorilian tiene, el doctor Dorilian López, que habla más bien que trata de tomografía de coherencia óptica cuántica. Entonces es implementar la técnica de tomografía de coherencia óptica, pero utilizando pares de fotones entrelazados. Entonces ya han avanzado mucho, ¿no? Han mejorado la resolución de la técnica y también la rapidez con la que pueden generar una imagen.
Está la parte teórica de información cuántica, ¿no? En donde pues está Julio trabajando ahí, Blas, nosotros, Benjamín, yo. Pero bueno, o sea, sí es principalmente óptica, hacer beam shaping, hay óptica no lineal y aplicaciones de eso en distintas áreas. Pues ahí les pido por favor que me escriban y con mucho gusto les paso más información y podemos platicar por Zoom si alguien está interesado. Excelente. Okay. Muchísimas gracias, Raúl. Te agradezco enormemente. Yo sé que andas súper ocupado con carga ahí académica y Sí, todo, está. y que te hayas dado el tiempo para darnos una charla tan interesante, pues, te lo agradezco enormemente. No, hombre, muchas Pues gracias gracias a a todos. ti y a todos los que estuvieron aquí en la plática y bueno, pues espero escuchar de ustedes pronto. Escríbanme con Excelente. confianza Muchas para gracias. cualquier cosa. Si en algo les puedo servir, lo hago con gusto. Excelente. Bueno, pues gracias, Raúl. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo seminario, regresando de vacaciones. Que disfruten las Claro. vacaciones todos. Que tengan bonitas vacaciones. Gracias, gracias, Carmelo. Nos vemos.